Hola, mi amigo querido. Al estudiar en lecciones pasadas la historia de la conversión de Saulo de Tarso, vimos que después que él recuperó la visión por intervención de Ananías y después de ser bautizado, pues el nuevo convertido Saulo de Tarso se dirigió al desierto de Arabia, donde permaneció por vuelta de 3 años. Después de ese tiempo regresó y se presentó a la iglesia en Jerusalén. Infelizmente los hermanos al principio lo recibieron con suspicacia, pero surgió entonces la persona de Bernabé que lo ayudó para que la iglesia lo aceptara. Después de todo esto, Pablo y Bernabé se dirigieron a Antioquía. Como ya vimos la semana pasada, Antioquía se había convertido en una especie de centro del cristianismo. Muchos gentiles se convirtieron en esa ciudad y fue en Antioquía también que los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez. Ahora entramos en el estudio de esta semana. Leamos Hechos 13, 1 al 3. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora, mi hermano querido, este texto presenta al Señor Jesucristo obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles para llevar el Evangelio a los lugares más distantes. Necesitamos recordar que la clave del libro de Hechos está en la orden de Jesús cuando dijo: me seréis testigos. Este no fue un mandamiento que se le dio a la iglesia como una organización, sino a cada discípulo, a cada creyente individualmente. Es decir, te incluye a ti y a mí, la participación de todos los creyentes. No es un programa de hoy de la iglesia. Eso estaba en la mente de Jesús al establecer su iglesia, y los primeros discípulos y apóstoles tenían claro esto, que la misión no era de la iglesia como un todo, sino de cada creyente. Este testimonio debería comenzar en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y luego hasta los confines de la tierra. En aquellos tiempos la predicación en Jerusalén se dirigió mayormente a los judíos. La iglesia en Jerusalén estaba integrada en su mayoría por judíos. En un segundo paso, el evangelio llegó a los samaritanos y vimos la conversión de algunos que no eran judíos. Ahora, en un tercer paso, el evangelio tenía que continuar con su avanzada para llegar a todas las naciones de la tierra. En este crecimiento vertiginoso del cumplimiento de la misión, veremos que Pablo llegó a ser el exponente y que Pedro desapareció prácticamente de la escena. Dios había usado poderosamente a Pedro al principio, pero en este momento Pablo era el personaje que Dios usaría. El primer viaje misionero que Pablo y Bernabé realizaron fue por iniciativa del Espíritu Santo. La iglesia en Antioquía oraba y ayunaba para tener siempre la dirección del Espíritu Santo, y el Espíritu se manifestó. Como ellos servían al Señor, dice el texto, y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Estos dos hombres entonces, Bernabé y Saulo, fueron apartados para la obra misionera, es decir, para salir de Antioquía y viajar a lugares distantes y predicar el Evangelio. Ahora, percibe que la iglesia que los envió en este viaje misionero no fue la iglesia de Jerusalén, donde aparentemente estaba el centro de la iglesia de aquellos días. Sinceramente hablando, la iglesia de Jerusalén no era una iglesia misionera. Pasaban la mayor parte del tiempo discutiendo si esto se podía, si lo otro no se podía, que esto, que aquello, pura discusión. El asunto de la circuncisión de los nuevos cristianos, por ejemplo, era un tema que ocupaba todo el tiempo de la iglesia en Jerusalén. En cambio, la iglesia en Antioquía no pasaba el tiempo, no perdía el tiempo discutiendo asuntos.
tenía una visión clara, una visión misionera clara. Y ayunaron y oraron, dice el texto, debido a su sinceridad y determinación en cumplir la voluntad de Dios. Entonces decidieron los hermanos de Antioquía enviar a Pablo y a Bernabé como misioneros de avanzada. También les impusieron las manos a estos dos misioneros escogidos. La imposición de manos era un medio a través del cual ellos, los miembros de Antioquía, se identificaban con los dos misioneros. En otras palabras, los cristianos de Antioquía indicaban mediante la imposición de manos que se identificaban como compañeros de Pablo y Bernabé en la obra de proclamar la palabra de Dios en lugares distantes. Esos dos misioneros iban en nombre de la iglesia, por eso la imposición de manos. Estaban enviando los hermanos de Antioquía a estos hombres como sus representantes. Ellos se quedarían en casa y trabajarían, mientras Pablo y Bernabé saldrían de su ciudad y irían a países distantes a predicar el Evangelio. Ahora, en este primer viaje, pues Pablo y Bernabé llegaron a la isla de Chipre, tierra natal de Bernabé. Bernabé había nacido en Chipre. El primer puerto al que llegaron fue el puerto de Salamina, y allí empezaron a predicar el Evangelio. Aparentemente no tuvieron mucho éxito. A estas alturas del viaje, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, menciona a Juan Marcos, un joven que era sobrino de Bernabé. Este también acompañaba a los dos misioneros. Ahora, de Salamina se dirigieron a Pafos. Ahí en Pafos encontraron a un mago, ¿te acuerdas? Mago y falso profeta, llamado Barjesús o Elimás. Este hombre era una especie de consejero del procónsul Sergio Pablo. Barjesús se oponía a los apóstoles a fin de que el procónsul no aceptara el Evangelio. Hechos 13, 9 al 11 narra la historia de esta manera. Como Saulo, o sea, Pablo, estaba, cabe resaltar el hecho de que aquí en Pafos por primera vez se le llama a Saulo Pablo. Entonces Lucas dice, como Saulo, o sea, Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el mago y dijo, eres un hijo del diablo. Estás lleno de mentira y de maldad y eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pon atención, porque la mano del Señor está en tu contra y vas a quedarte ciego. No podrás ver el sol por algún tiempo. Y al instante, ¿sabe? El mago se quedó ciego. Ese era el poder de Dios dirigiendo la vida de los apóstoles. Aunque fue Pablo el que habló, no era Pablo el que operaba milagros, era el Espíritu a través de Pablo. ¿Sabes? Los seres humanos tenemos que entender eso, que podemos hacer cosas aparentemente lindas y bonitas en favor de la predicación del Evangelio, pero no somos nosotros. Es el Espíritu de Dios que hace eso. Es la iglesia que nos envía. Es triste cuando un hombre se considera el que hace y a veces se considera tanto que se aparta de la propia iglesia para seguir su camino, solo, sin someterse a nadie. Pablo nos enseña una tremenda actitud aquí. Bueno, en la segunda parte veremos Hechos 13:13. Voy a leer, dice, después de que zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Allí Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Lucas no dice mucha cosa. Esto es todo lo que dice. Allí Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Es interesante. Lucas es muy cuidadoso. No dijo nada negativo en cuanto a la retirada de Juan Marcos. Pero más tarde, por el decorrer de la historia, veremos que Juan Marcos abandonó a los apóstoles por miedo. Decidió volver a casa de su madre. Recuerda que su madre era miembro prominente de la iglesia de Jerusalén y que su hogar era el lugar donde se reunía la iglesia. ¿Te acuerdas que cuando Pedro fue liberado de la cárcel, fue allá a la casa de la mamá de Juan Marcos? Pues Juan Marcos abandonó la jornada misionera porque al parecer al llegar al interior de Asia Menor y ver el paganismo, los peligros, las dificultades, creyó que no había sido llamado para ser misionero. Entonces regresó para casa. Más tarde, con el decorrer de la historia, veremos que Pablo rehusaría en cierto momento llevar a Juan Marcos consigo en su segundo viaje misionero.
El hecho fue que Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo en cuanto a si deberían o no llevar a Juan Marcos con ellos otra vez. Y su desacuerdo fue tan serio que Pablo y Bernabé se separaron. Pablo seguiría en una dirección y Bernabé en otra. El tiempo nos haría ver que Pablo se había equivocado en cuanto a Juan Marcos. Dios no lo había desechado porque había fallado una vez. Gracias a Dios tampoco nos desecha a nosotros, aunque fallamos, no solo una vez, sino muchas veces. Dios le daría a Juan Marcos otra oportunidad. Más tarde, el mismo Pablo sería lo suficientemente noble para admitir que se había equivocado y, estando cercano a la muerte, pediría que Juan Marcos viniera a verle. Escribiendo su última carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 11, Pablo dijo: solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Este Marcos fue el mismo que escribiría el Evangelio que conocemos hoy como el Evangelio según San Marcos. Bueno, en este tramo, Bernabé y Pablo llegan a Antioquía de Pisidia. En el primer viaje estamos hablando. El versículo 14 dice, estamos en el capítulo 13 de Hechos, recuerda. En el versículo 14 dice, de Perge siguieron a Antioquía de Pisidia y un día de reposo entraron en la sinagoga del lugar y se sentaron. Interesante que Pablo entra a una sinagoga y predica el sermón que está registrado en los versículos 15 al 41. En este sermón, que es el primer sermón que se registra de Pablo, los temas del sermón son Cristo y su obra redentora. Y el clímax del sermón es el versículo 39, cuando Pablo dice, la ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en él. Ahora, hay que entender a Pablo, porque él no dice que la ley no tiene valor. Lo que dice es que en el aspecto de la justificación, solo tiene lugar la gracia de Cristo. La ley tiene su lugar, pero no para justificar, no para salvar. Nadie se va a salvar por guardar la ley. La justificación es únicamente por la fe en la gracia maravillosa de Jesucristo. Esta justamente es la tercera parte de nuestro estudio, la incapacidad de la ley para justificar. Sabes, la ley es el ideal de vida que Dios tiene para sus hijos, pero no es fuente de poder para la obediencia. Incluso si tuviera ese poder, solo serviría para la vida a partir del presente. Pero ¿cómo se resolvería el problema de la desobediencia pasada? Sin embargo, la sangre de Jesús es la solución, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Puede la ley derramar sangre? ¿Tiene la ley sangre? Sin embargo, esto no significa que la ley no tenga un lugar en la vida del cristiano. La tiene, sí, porque es el reflejo del carácter de Dios. Bueno, Pablo estaba enseñando esto en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, y Lucas relata la historia de la siguiente manera. Hechos 13, 42 al 45. Cuando ellos salieron de la sinagoga, les rogaron que el siguiente día de reposo volvieran a hablarles de estas cosas. Luego se despidió a la congregación y muchos judíos y conversos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, y ellos siguieron hablándoles y animándolos a mantenerse en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, y lo contradecían y lo maldecían. Ahora te das cuenta que los más resistentes a aceptar el Evangelio siempre fueron los que vivían preocupados en cumplir la ley. No que la ley no tuviera importancia, sino que ellos confiaban tanto en su obediencia que llegaban al punto de pensar que la gracia era una amenaza para la obediencia. Y con eso, pues no solo se privaban de las bendiciones del Evangelio, sino que impedían que otras personas lo entendieran. Los versículos 48 al 50 siguen diciendo, cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor,
y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad para que iniciaran una persecución en contra de Pablo y Bernabé. Así que los expulsaron de su territorio. ¡Qué tristeza! En la cuarta parte veremos la llegada de los apóstoles a Iconio. Estamos en el primer viaje de Pablo y Bernabé. La situación en Derbe había sido triste. Los gentiles habían recibido con alegría el evangelio, pero los judíos se habían opuesto y expulsado a los misioneros de sus tierras. Entonces ellos se fueron a Iconio y siguieron la misma estrategia que seguían en todos los lugares. Predicaban primero a los judíos. ¿Por qué? Simplemente porque Pablo siempre abrigó la esperanza de que los judíos entendieran el evangelio y fueran salvos. Al fin de cuentas, ellos formaban parte del pueblo que Dios había elegido en el Antiguo Testamento como su pueblo. Dios los amaba, no deseaba rechazarlos, pero ellos eran los que rechazaban a Jesús y se endurecían. Y no solo se endurecían, sino que se oponían y urdían artimañas para perseguir a los siervos de Dios. Observe el relato de Hechos 14, 4 al 7. La gente de la ciudad estaba dividida, porque unos apoyaban a los judíos y otros a los apóstoles. Entonces judíos y no judíos y sus gobernantes se juntaron con la intención de hacerles daño a los apóstoles y apedrearlos. Pero ellos se dieron cuenta y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licoania, y de allí fueron a todas las regiones cercanas donde predicaban el evangelio. Querido, ahora llegamos al fin de este estudio, hablando de lo que sucedió en Listra y Derbe. En Listra Dios obró un milagro a través de Pablo. Un paralítico de nacimiento fue sanado en el nombre de Jesús y eso despertó curiosidad entre los paganos listrenses. Ellos creyeron que Pablo y Bernabé eran dioses que se habían encarnado y trataron de adorarles. Este es uno de los peligros que los siervos de Dios corren, aceptar los homenajes humanos y muchas veces sin darnos cuenta la idolatrización que los seres humanos pueden hacer de los hombres es un peligro. Lo peor que un siervo de Dios podría hacer es aceptar el hecho de transformarse en una celebridad. Gracias a Dios, Pablo y Bernabé tenían bien claro su rol en la evangelización. Por eso dijeron en Hechos 14:15, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos unos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirles que se vuelvan al Dios de la vida, al Creador del cielo, la tierra y el mar, y de todo lo que hay en ellos, y que se aparten de todo esto, que para nada sirve. Pero cuando el diablo no logró hacerlos caer con lisonjas y reconocimientos humanos, cambió de estrategia. El versículo 19 y 20 dice, en ese momento llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que persuadieron a la multitud para que apedreara a Pablo. Después de eso los arrastraron y lo llevaron fuera de la ciudad, pues creían que estaba muerto. Pero los discípulos lo protegieron, y Pablo se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. En Derbe, pues, ellos hicieron muchos discípulos, porque nada ni nadie puede detener la predicación del evangelio. Cuando los siervos de Dios se colocan en sus manos y se dejan usar con poder, nada puede detener la predicación del evangelio. Este sería el fin del primer viaje misionero de Pablo, porque los versículos 24 al 26 dicen, luego de pasar por Pisidia llegaron a Panfilia, después predicaron el evangelio en Perge y se fueron a Atalia. De allí navegaron hasta Antioquía, en donde los habían encomendado a Dios para que hicieran la obra que ya habían cumplido. Qué viaje extraordinario, ¿sabes? En ese viaje, Juan Marcos emprende el viaje junto con Bernabé y Pablo, pero después se desanima, joven, pues miedo de las dificultades, porque no es fácil el ministerio. Si tú quieres colocar tu vida en las manos de Dios, no va a ser fácil, va a haber peligros de todos los lados.
Un viaje extraordinario porque Pablo opera milagros, se encuentra con el diablo en la persona de Bar Jesús, hace milagros, pero el mayor milagro no es físico, es que el evangelio transformaba la vida de las personas y la iglesia crecía y crecía. Los gentiles que no conocían nada de religión aceptaban a Jesucristo con facilidad. Los judíos seguían a Pablo y Bernabé de iglesia en iglesia, destruyendo la obra que ellos hacían, luchando contra la gracia de Cristo, enfatizando que hay que obedecer para salvarse. Oh querido, el salvado por la gracia de Cristo obedece, pero la obediencia no es causa de la salvación. Hay que saber hacer la diferencia entre ambas cosas. Que Dios te bendiga, Dios te ama mucho, Dios tiene un plan para tu vida. Sigue adelante, a pesar de las dificultades, a pesar de los peligros. Dios te ha llamado para predicar el evangelio primero a los que viven a tu lado. Ellos son tu tarea, concéntrate con ellos. Que Dios te bendiga ricamente.